¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Buenas Razones para Conversar. Soy Mónica Maruri y hoy tengo un invitado extraordinario. Me refiero a Roberto Beltrán, profesor de Gestión de Conflictos de la UTPL, la Universidad Técnica Particular de Loja. Él es miembro fundador de la Cátedra UNESCO de Cultura y Educación para la Paz. Una conversación sin duda interesante. Solemos pensar que la paz es que no haya conflicto armado, que no hayan balas y que no hayan armas de fuego. Sin embargo, con Roberto he aprendido mucho sobre lo que es la paz. Una sola parte del problema es la narcoviolencia, la narcopolítica. Si eso disminuyera, pensaríamos, ya, va a haber paz si se acaba esa violencia. Pero en realidad hay una sociedad muy carente de necesidades básicas, nos dice Roberto Beltrán. Nos dice que la ausencia de guerra puede asociarse con una paz negativa. Pues nos habla de otras violencias como la cultural y las violencias estructurales como en la salud y en la educación. Dice que lo más peligroso es que nos acostumbremos a esas violencias estructurales y que un rol para conquistar una sociedad de paz es el de la educación. Definitivamente se necesitan docentes preparados para formar niños, niñas y jóvenes en una cultura de paz que va más allá de la ausencia de violencia armada. Escuchemos esta entrevista. Roberto Beltrán, bienvenido a Buenas Razones para Conversar. Qué gusto tenerte en este espacio. Gracias, Mónica. Muy amables por la invitación. Verás que el tema de la paz o de la ausencia de guerra o de conflicto o de violencia es un tema muy presente en Latinoamérica en general hoy en día, en el Ecuador también, que es el país en el que estamos tú y yo en este momento, pero este es un podcast en el que hablamos muy a menudo de la región y no solo del país, ¿sí? Es un tema muy presente porque se ha incrementado los indicadores de violencia, de falta de seguridad, y pareciera que ese es el único indicador de falta de paz en una sociedad. Sin embargo, leyendo temas sobre justamente la cátedra UNESCO de Cultura y Educación para la Paz, justo me ha llamado la atención y obviamente por haber construido contenidos relacionados con la construcción de una cultura de paz, espero que en esta entrevista podamos hablar mucho más de lo que una cultura de paz significa más allá de que no haya balas. No sé si me explico, entendiendo a las balas como único indicador de violencia. Cuéntame, ¿a qué se refieren ustedes cuando escuchan que en los medios se habla como único indicador de violencia o de falta de paz a la violencia armada, llámese guerra o violencia armada en las ciudades o en las sociedades? Gracias, Mónica. Muy interesante la pregunta y me lleva, mientras tú la hacías, me puse a pensar en estos 25 años que vamos trabajando en el tema en la UTPL. Y claro, cuando lo propusimos, propusimos una cátedra UNESCO, no fue inicialmente una cátedra, era una iniciativa muy vinculada a mediación, pero ya hablábamos algo de paz. Pero el tema no sonaba mucho, ¿no? Es decir, bueno, pues tampoco había muchas iniciativas, entonces al final no hubo mucha oposición de permitir hablar, ¿no? Si a eso le asocias a esa idea que teníamos tan bonita de Ecuador, Isla de Paz, yo todavía recuerdo, ¿no? Ecuador, Isla de Paz, y en algunos eventos que se viajaba por la región o en el continente, inclusive fuera, ¿no? Siempre llamaba la atención Ecuador como un país muy agradable, muy tranquilo. Nos comparaban siempre en su momento con lo que vivió Perú, con Sendero Luminoso y otros movimientos de guerrilla y de violencia, y obviamente con nuestros otros vecinos del norte de Colombia, en cuanto a todo lo que ha tenido, todo el antecedente previo de lo que hoy sigue sucediendo con la narcoguerrilla, ¿no? Entonces, era como muy llamativa esa condición de Ecuador como isla de paz, ¿no? Qué bien, Ecuador, pues viven en paz. Y eso me conecta a tu pregunta, ¿no? Es decir, pues nuestro asocio siempre fue, bueno, no tenemos presencia de grupos guerrilleros y si alguna vez hubo alguno, lo eliminaron, si puedo usar esa palabra, rápidamente, ¿no es cierto? Entonces, al final, pues medíamos o quizá nos acostumbramos a medir un elemento de paz en relación a la presencia o no de grupos armados, guerrilla.
e indicadores de delincuencia, ¿no es cierto? En su momento, durante muchos años, delincuencia como un asalto, robos, asesinatos, ya pues era temas que uno los leía con mucha preocupación, ¿no es cierto? Cuando se destapa todo esto, cuando es visible, ¿no? Cuando ya lo vemos más de cerca y nos damos cuenta, claro, reaccionamos con mucho temor, como se suele reaccionar frente a estos conflictos, con mucha impotencia, como se suele reaccionar a estos conflictos, con mucha desinformación también. Y por lo tanto, eh, la agenda que hoy, por desgracia, lo digo así, desgracia en el sentido de que solamente quizá estamos mirando una sola parte del problema, es asociar a un posible estado de tranquilidad o de paz el hecho de que controles a todo este fenómeno de narcoviolencia, narcopolítica, a la violencia que está pasando en el país, ¿no es cierto? Entonces, si eso bajara, tendríamos una condición de paz, o si eso disminuyera, pues seguramente los ciudadanos podríamos vivir en otras condiciones. Me quedan mis dudas Ujú. porque la radiografía de nuestro país en cuanto a la conflictividad nos habla de una sociedad muy carente de necesidades básicas y donde hay esa carencia es donde existe el terreno más fértil para cultivar estas semillas de la violencia, estas semillas de las violencias en general. Había algunos autores que ahora no los puedo recordar sus nombres, que decían que la violencia no solamente son armas o balas, sino que la pobreza es violencia, que la Ujú, desigualdad es violencia, ujú. que el retroceso democrático es violencia. Cuéntame un poco tu visión de aquello. Sí, Es más, yo puse en mi cuaderno, ausencia de guerra es igual a paz. Ujú. sí, uno de los autores que trata como estas violencias es el profesor noruego que falleció hace poco, Johan Galtung, donde él dice, la ausencia de guerra y una supuesta tranquilidad en un territorio, una sociedad, podríamos asociarla a una paz negativa, la mera ausencia de guerra. Cuando dice paz negativa significa que si bien podrías hablar de una sociedad que puede convivir, hay algo que está sonando que no está bien, hay algo que puede ser un detonante peligroso. Y entonces él se refiere a estas violencias, ¿no? Una violencia directa como es la que estamos viendo, lo que está sucediendo en las calles, las matanzas, esta peligrosa forma de acostumbrarnos también a esos indicadores y a esos índices, pero se refiere también a una violencia cultural y una violencia estructural. Y esto que tú has mencionado de no poder suplir esas necesidades básicas, él las ubica en una violencia estructural, es decir, las estructuras son violentas cuando los ciudadanos nos damos cuenta de que, por ejemplo, si nos pasa algo en nuestra salud, sabemos que no hay un servicio de salud que nos va a poder responder en la medida de nuestras posibilidades, que si queremos educar a nuestros niños no pueden acceder a un sistema de educación que les garantice un aprendizaje y, en principio, una posibilidad de empleabilidad, ¿no es cierto? O un sistema de justicia que, si bien la Constitución nos dice que es gratuito, en el momento de poder acceder, sabemos que no es gratuito, porque si yo bien puedo pedir el servicio de un servidor defensor Defensor. público, si tengo que llevar adelante algún peritaje, alguna pericia, alguna actuación judicial fuera del edificio de la corte, tengo que cubrir esos costos. Entonces, no es gratuito, ¿no es cierto? O cuando la misma salud pública me dice, mire, usted tiene que comprar todo porque aquí no hay nada, en el mejor de los casos, que alguien te responda, porque estamos hablando de entornos urbanos, pero entornos Ujú. rurales ni siquiera hay Rurales. quien Sí, pueda sí. atender, ¿no es cierto? Y eso en la salud en general, la salud en particular, hablaba con una odontóloga, me decía, mira, tenemos un gran problema con los niños en el sector rural porque parte de su afectación de salud tiene que ver con su salud bucal, ¿no? Los niños no están atendiendo su salud bucal, eso les afecta su rendimiento, les afecta su capacidad y su autoestima. Ahí hay claramente indicadores de violencia estructural que no son atendidos para nada. Uno. Y dos, lo que es más peligroso y nos preocupa mucho en la Cátedra UNESCO, lo reflexionamos e intentamos que eso no se pierda, es que nos acostumbremos. Lo que pasa con la violencia de género. Pues no puedo hacer más. Si pega es porque es marido, si pega es porque me quiere, si pega
es porque pues pone el dinero para la casa, en fin, ¿no? O porque cosas así. Es decir, entonces, no, ya en este país la salud ya es imposible. No, lo que pasa es que aquí nunca ha habido un médico, nunca ha habido esto y ya está, o sea, así es como debemos vivir o necesariamente para un trámite en el municipio yo voy a tener que pagar un tramitador o en el registro civil hay que pagar un tramitador o en un contrato público tengo que dar una coima, es decir, ya eso ya está, eso ya viene. Entonces, Galton dice, lo peligroso es cuando esa actuación se transforma en cultura, cultura Ujú. de estructural, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente, hay unas violencias directas que están presentes, pero las más peligrosas desde nuestra perspectiva son aquellas que ya hemos asumido como parte de nuestra cotidianidad. Cuando pensábamos en cultura de paz decimos, muy bien, ahí hay unos hábitos que están fortaleciendo esas violencias, hay que sembrar hábitos que favorezcan esa contraposición a esas violencias. Tengo dos preguntas. Me voy a ir primero por la educación. Creo firmemente que el camino, el mejor camino para construir una sociedad de paz o una cultura de paz es la educación. Es decir, ese es el espacio donde construyes ese criterio, ese pensamiento crítico, ese discernimiento, pero además donde construyes la capacidad de diálogo, la capacidad de disentir y de dialogar a pesar de ello, de llegar a acuerdos, más allá de la palabra mediación que siempre por algún motivo nos lleva a la parte jurídica, pero Sí. me refiero a una cultura que dialoga. Cuéntame un poco por qué y de qué manera la educación tiene que lograr esto. De alguna manera no lo está logrando, no solo en Ecuador, sino globalmente y en las Américas. No está logrando la educación construir sociedades de paz, ciudadanos dialogantes que pueden disentir, no estar de acuerdo, pero compartir y estar conscientes de que construimos juntos la sociedad. Perdona, me extendí mucho. Muy interesante. Ayer estábamos reunidos justamente en la cátedra y dialogábamos sobre el tema. Y es muy curioso si tú ves las ofertas de trabajo, tú te pones a buscar trabajo y entonces lees las ofertas para tal. Entonces dice, bueno, requisitos. En mi caso yo soy abogado de formación inicial, pero voy a suponer que yo estoy buscando un puesto para abogado. No me dice que sepa la Constitución al pie de la letra o los códigos, sino dice no sé, capacidad de redacción, habilidad para resolver conflictos, para interactuar, para... Sí, entonces, claro, dices, mira, esa es una de las cosas que más se está pidiendo o que más esperas de un profesional o de una persona. Sin embargo, no hemos reparado en cómo esa persona pudo aprender o no a resolver conflictos. Primer elemento, es decir, algo que la sociedad necesita, sin embargo, algo que la sociedad no prepara a las personas. Segundo, llevamos un año intentando con unos colegas trabajar un programa de resolución de conflictos en una escuela. Y no es posible no porque la escuela no quiera, sino porque el sistema no lo permite. ¿En qué sentido? Está abarrotado el sistema de planificación curricular. Entonces, tienes que cumplir necesariamente una planificación curricular que la autoridad dice que tiene que ser porque tiene que ser. Si tú quisieras mover un poquito y decir, oye, me interesa mucho trabajar en habilidades para entender y resolver conflictos, porque es algo que estos chicos, niños, niñas, lo necesitan no solo ahora en esta convivencia escolar, sino cuando salen a la calle o con sus familias, no hay espacio. Entonces ahí entro al ámbito educativo y nos encontramos en el país y en la región con sistemas demasiado rígidos, son perfectos en la planificación, hermosísimos, nos hablan cada año de nuevos escenarios, de unos objetivos fantásticos, pero en la realidad no es así, por desgracia. Entonces, estos niños, estos chicos no pueden acceder a trabajar o a pensar esas habilidades tan necesarias que también se las pido en la universidad. Obviamente en la universidad inclusive soy más lejano todavía. Es decir, en la universidad yo llego y digo, bueno, los que están aquí son los que voluntariamente quieren estar, los que quieren aprenden y además yo soy un profesor muy ocupado, tengo que leer muchas cosas y aquí estoy y pues ya aquí les paso un listado de lo que tienen que leer. Hasta luego, ¿no? Entonces, obviamente es una educación o un modelo educativo lejano, frío, con muy poco, Impersonal. totalmente, con muy poco sentido humano.
Y eso también tiene que ver con todo esto que se está hablando de la velocidad, ¿no? Es que tienen que aprender esto, si no saben esto, tal, no son tales profesionales. Entonces, ahí entramos al ámbito de los profesores, que necesitamos prepararnos, que necesitamos reflexionar, que necesitamos también tener un tiempo para trabajar en ello. Las instituciones mismo, cuando se han hecho investigaciones sobre violencia en las instituciones educativas en Latinoamérica, en educación inicial, media, superior, las instituciones son muy reacias, no quieren mirar esos hechos, tienen miedo de ver unos porcentajes o unos indicadores que les van a decir que tienes un problema y que algo hay que hacer. Y claro, obviamente, otro elemento de la educación es justamente ese entorno de familias, y cuando digo familias y me regreso a ver las familias, me encuentro con una realidad muy compleja. Esa idea inicial de familia es una idea que es parte de una historia. Hay ahora nuevos modelos de familias, nuevos entornos y nuevas realidades. Al punto que vemos en las noticias que frente a la imposibilidad de encontrar trabajo, de no tener dinero, pues las familias dicen, bueno, mi hijo está trayendo dinero. En Medellín hace un año que visitaba el sistema que tiene ahí la región para el trabajo de violencias, un elemento que trabaja el sector público, el sector de seguridad con el sector privado, era justamente el trabajar esa cultura de las familias, ¿no? Que celebran que su chico les traiga una refrigeradora, el primer televisor, el primer PlayStation en una casa muy sencillita, y saben de dónde salió eso. No es que le preguntan, no es que dicen, bueno, ¿y qué será? ¿En qué estará dedicado? Saben a qué se está dedicando ese niño, esa niña, ese chico, ese adolescente o ese papá. Entonces ya la familia es parte de esa violencia cultural, estructural, y entonces la educación aún requiere más retos, más elementos, más habilidades. Entonces sí, es necesaria, importantísima la educación, pero no esta educación. Hoy en Buenas Razones para Conversar está con nosotros Roberto Beltrán. Roberto es profesor de gestión de conflictos de la UTPL, la Universidad Técnica Particular de Loja. Es miembro fundador de la Cátedra UNESCO de Cultura y Educación para la Paz. El tema central de esta entrevista ha sido la construcción de una sociedad de paz y he aprendido de este experto mucho. Dice que lo más terrible sería que nos acostumbremos. Dice que hay que pasar de la queja y el conformismo a un compromiso con el diálogo, porque solo a través del diálogo se puede construir paz. Dice que a veces esa violencia se hace parte de ti, y eso es lo que nos pasa en las redes sociales cuando adoptamos un discurso violento diciendo defender la paz. Un grave problema que los jóvenes enfrentan es el cyberbullying, y lamentablemente, aparentemente en las redes sociales hemos perdido la batalla, pero yo espero que no sea así. Hay que conquistar hábitos para que cada persona se sienta responsable de construir la paz. Pero también hablamos en esta entrevista de la paz ambiental, que no se va a dar la verdadera paz si no hay cuidado de la casa común y si no tenemos verdadera conciencia del impacto de nuestras acciones. Sigamos escuchando esta entrevista. Tú dijiste docentes preparados, y a veces preparado significa que le voy a añadir algo al currículo que dice y usted haga que esos chicos sean para la paz, pero no transformados. Yo creo, y te estoy preguntando a ti, no es lo mismo que le sigas metiendo información al docente aquí y en la planificación para que ahora encima tenga que hacer educación para la paz y le tenga que recitar a los chicos. Educación para la paz es A, B, C, D, E, y luego tomarles el examen. Chicos, ¿se aprendieron de memoria? Educación para la paz es A, B, C, D. Pero me imagino que la educación transformadora de la que hablan otros autores es otra. Definitivamente. No podríamos pensar que esta participación del docente sería mantener la estructura y el statu quo del modelo y solo agregar, entre comillas, agregar, si no, ya estamos trabajando en educación para la paz y ya nuestros profesores han recibido un webinar o una guía, lo han leído, hicieron una evaluación general y ahora la tienen que aplicar en el poco tiempo que tienen o en el nada tiempo que tienen. No. Realmente, o sea, si quisiéramos, si queremos, si lo necesitamos, tiene que ser un compromiso de Estado, de gobiernos, donde decimos, bueno, tenemos que darle el espacio a la educación para la paz y no es aprender. Educar viene del latín, no sé cuánto, no sé cómo, y paz viene del griego. No, 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 no. ¿Cómo la traducimos? Porque además, el elemento es que la paz se lee de acuerdo a la sociedad, al momento histórico y a la realidad de la sociedad. No es lo mismo que hablemos de paz aquí, que hablemos de paz en Palestina,
Inclusive en Francia, es otro cuento. Bueno, ellos tuvieron la Revolución Francesa y los derechos humanos, digamos. Me parece que este tema ya tiene sus inserciones curriculares, es decir, yo sé que tú describiste que efectivamente cuando uno ve lo que hacen los ministerios de educación son de avanzada en pedagogía, tienen unos currículos extraordinarios y unas inserciones curriculares maravillosas, pero siguen siendo más ítems en la lista, lejos de transformadores de realidades y de transformadores de imaginarios y de transformadores de la misma cultura de las instituciones educativas, que además irradie en la familia, como tú dijiste, y que irradie en la comunidad, porque las escuelas son irradiadoras de Total, comunidades, totalmente. definitivamente. Sin embargo, quiero irme a una palabra que siempre me resuena y es la palabra de las libertades. Una cultura de paz garantiza unas libertades y yo me preguntaba, ¿qué libertades son esas que garantiza en una sociedad como la latinoamericana o sudamericana? Eh, profunda la pregunta. Yo creo que en la medida en que involucras a los niños, a los jóvenes, a las instituciones educativas, puedes tener una lectura más real o lo más real posible del entorno. A partir de ahí, ¿qué esperaríamos? Esperaríamos que se asuman compromisos, ¿cierto? Pasar de estos modelos de actuación ciudadana de queja, de conformismo, a un modelo de actuación corresponsable, comprometido, involucrado. Y entonces con eso conecto a esa libertad de ejercer una ciudadanía responsable, una opinión responsable. Sí, la libertad de la palabra requiere que seamos muy responsables con lo que decimos o con lo que leemos. Asumir las libertades en un sentido de corresponsabilidad. Es decir, no, pues ahora entonces sí, sí, bueno, podemos hacer lo que nos dé la gana. No, señores, no podemos hacer lo que nos da la gana. Quisiéramos que la realidad sea otra, sí, pero eso no es posible. De hecho, parte de la construcción de paz tiene que ver con el saber que nosotros probablemente no veamos esa transformación, pero que sí nos comprometamos a sembrar las condiciones necesarias para que eso sea posible. Por ahí puede ser que podamos asumir que esas libertades de palabra, de actuación, de propuesta, se las asuma desde una manera diferente. Y quiero decir algo, por ejemplo, he visto como un elemento de aprendizaje de educación para la paz o de no educación para la paz, el curioso hecho de la elección de los gobiernos estudiantiles. En una institución, el hecho de que, mira, se tiene que renovar el gobierno estudiantil. La representación estudiantil es muy importante, la voz de los estudiantes. Ujú, Muy bien, hay que hacer campaña. Muy bien. Entonces, vamos a pedir dinero para hacer un baile, para regalar snacks, para cualquier cosa parecida a las elecciones sí, a del las país. nacionales, ¿quién da más? Clientelismo. Efectivamente. ¿Quién ganó? Ganó el que puso más. El que Sí, ofreció poner ventiladores en las aulas. efectivamente, y lo celebramos, lo aplaudimos y validamos algo que luego como adultos decimos, ¿cómo es posible que la demagogia, que el populismo y que nuestros jóvenes, esta generación de cristal, no, pero si les permitimos y les celebramos eso y les validamos esa limitación a su libertad de elegir y ser elegidos de una forma responsable, no nos podemos quejar después. Entonces, por ahí puede ser ese enfoque de que si transformas esa educación podamos mirar a las libertades desde otra perspectiva. Quiero regresar a otra cosa que dijiste. Dijiste que somos responsables de lo que decimos. Y efectivamente, eso probablemente es complejo, sobre todo en estos tiempos de violencia verbal y de desinformación digital y además de primacía del mundo digital en nuestras vidas. Nuestra convivencia ciudadana se desenvuelve dentro del ciberespacio, sobre todo como países. Y ahora, además, somos livianos con la palabra. Y entonces el uso de la palabra, de alguna manera, los que pintamos canas y los que tenemos posiciones de liderazgo, tenemos que ser tan cuidadosos con ese uso de la palabra y con cómo modelamos para la sociedad el desacuerdo. Tú acabas de describir un fenómeno asociado directamente a la violencia cultural. Estamos absolutamente convencidos hoy de que la forma de opinar es esa forma que has descrito, es decir, hacerlo de una forma despiadada, irresponsable, inclusive hasta cierto punto delictiva respecto de las personas. Es decir, si alguien me cae mal, si no estoy de acuerdo, pues lo acabo. Y lo acabo ¿por qué? Porque este modelo de comunicación digital me lo permite y porque además hemos perdido la vergüenza para decirlo.
Lo peligroso de la violencia es cuando se vuelve parte de ti. Es decir, cuando yo reproduzco sin cuestionamiento alguno un comportamiento que visto desde otro punto de vista o es desde otro momento, diríamos, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que podamos decir lo que decimos sin tener ni el sustento ni el fundamento? Entonces, nos lo han enseñado los diversos liderazgos negativos que tenemos alrededor de nuestros gobiernos, de nuestros movimientos, las diversas organizaciones y por lo tanto lo replicamos y lo decimos, ¿no? Entonces, hoy se habla de esta maldad de las redes sociales, de lo inhumanas que son. Sin embargo, si hay un movimiento que diga, no, deberíamos trabajar esta ética de la libertad de expresión, pues te ven como bicho raro. Creo que están haciendo un buen trabajo aquellos que están desmintiendo todos los bulos. Sin embargo, son un grupo todavía un tanto pequeño y un tanto débil. ¿Cuánto daño está haciendo? Nosotros estamos en una iniciativa de la Fundación de la UTPL trabajando para generar conciencia sobre la violencia del ciberbullying. ¿Cuánta facilidad tiene esa violencia para poder afectar el honor de los chicos o la condición de los chicos? Entonces, ahí hemos perdido totalmente. O sea, perdimos el terreno amplia y completamente. Por lo tanto, tenemos que ver la forma de ir recuperando, es decir, cómo genero hábitos en los ciudadanos, en los niños, en las niñas, para que sientan que tienen que ser responsables con lo que dicen y que tienen que asumir la responsabilidad de lo que dicen. Tú sabes que escuchándote solo pensaba en esa responsabilidad de la palabra que ha desaparecido en nuestros países, desde los líderes hasta los... Y por eso inclusive es que a veces ves inclusive a líderes religiosos que supuestamente tienen discursos de paz, teniendo discursos violentos en contra del que no están de acuerdo. Y llama mucho la atención y dices, pero si ese es un líder que supuestamente tiene palabras de paz. Y no me quiero ir sin tocar el tema del cambio climático, porque aparentemente no tiene nada que ver con la construcción de paz, el deterioro de lo que llamó el Papa Francisco la casa común. A mí me gusta mucho ese concepto en el que dice que nosotros somos parte del mundo natural. Lejos de esa visión antropocéntrica de somos los dueños, soberanos del mundo natural, pero no somos parte de él. En cambio, cuando somos parte del el mundo natural tiene a unas especies y también nos tiene a nosotros para cohabitar, convivir. En algunos textos que encontré respecto a la construcción de cultura de paz, se menciona mucho y de manera muy repetida el tema, y yo no le digo cambio climático, sino el tema de la emergencia climática. Y hay un concepto de paz que se llama paz Gaia o paz ambiental, y es justamente el asumir que la construcción de la cultura de paz no es sin justamente la casa común, no es sin el entorno natural que nos rodea. Y pasa nuevamente por este tomar conciencia, es decir, si supiéramos o si tuviéramos la capacidad de reconocer el impacto que nuestras acciones o inacciones tienen en ese entorno, quizá cuando suceden, por desgracia, desastres naturales, directos o indirectos, indirectos digo, bueno, cuando a una ciudad o cuando a un país por una sequía se le acaba el agua, entonces nos volvemos al hecho de, las fuentes de agua, sí, el bosque, los animales, o sea, tiene que pasarnos algo grave para, por desgracia, reaccionar. Entonces, nuevamente, la cultura de paz es un hecho de trabajo preventivo, es decir, entendamos que esa casa común nos necesita y que el mismo respeto que tú pides para ti, tienes que pedir para lo que te rodea, ¿no es cierto? Sin caer justamente en estas etiquetas de, y lo digo con mucho respeto, de vamos a poner algo medio de color verde y que diga sostenibilidad porque suena bonito y nos pone a nosotros en otro plan, sino realmente comprometido. Y ahí vuelvo a algo que hace más, ya son más de 2000 y no sé cuántos años cuando Lao Tse decía, ¿no? O sea, no puede haber paz en el mundo si no hay paz en las regiones, no puede haber paz en las regiones si no hay paz en los países, no puede haber paz en los países si no hay paz en las ciudades, no puede haber paz en las ciudades si no hay paz en los barrios, no puede haber paz en los barrios si no hay paz en las familias, y no puede haber paz en las familias si no hay paz en los seres humanos. Entonces, volvemos a ese
microcosmos y macrocosmos que es una persona, y tenemos que trabajar justamente esas condiciones necesarias y fundamentales en nosotros como seres humanos para creernos realmente que la paz es posible y la cultura de paz es posible, ¿no? Porque también ese hecho está cuestionado y decir, bueno, esta gente que habla de paz debe ser unos desocupados o claro, como están, como tienen quien les pague, pues pueden hablar de paz. Puede ser que alguien que esté sufriendo mucho y que no lo pueda ver se cree incapaz, ¿no? Entonces ahí hay un trabajo muy, muy importante de poder sensibilizarnos y sensibilizar a la sociedad para poder hablar de paz en los diversos formatos y en los diversos lenguajes que la sociedad, los tiempos y el entorno lo requiera y creernos capaces de dar ese paso para poderlo. No me quiero quedar con esta paz personal, aunque evidentemente es mi desafío personal y estoy segura de que el tuyo, esa construcción de verdad, de una vida equilibrada y respetuosa, porque pienso que hay muchos en mi ciudad, en mi país, que no tienen las condiciones básicas para hacer ese trabajo personal. Y por algún motivo tengo una conciencia de que somos sociedades que nos cuidamos unos a otros y que al que no puede construir esa paz personal, para eso estamos los otros, para cuidarnos unos a otros y construirlo comunitariamente. Cuéntame un poco sobre ello. Necesario, fundamental. Lo que tú acabas de decir nos habla justamente de esa paz o de esa construcción de cultura de paz. Obviamente tenemos que convertirnos en ese puerto, en ese punto donde otros puedan ir, ¿no? Alguna vez en una escuela vi una iniciativa, ellos habían dibujado unos círculos en su patio, ¿no? Y a ese círculo iba alguien que necesitaba protección. No lo hablaba, solo tenía que ir. ¿No? Y entonces cuando alguien estaba en ese círculo, se activaba una red de solidaridad, ni siquiera para preguntar qué te pasa, o sea, para abrazarte y para que sepas que cuentas con alguien, ¿no es cierto? Entonces, eso lo podemos traspolar. Soy muy amante del concepto de los barrios, de la pequeña ciudad dentro de la ciudad, cuando nuestras abuelas o nuestras mamás no solo preparaban comida para nuestra casa, sino para el vecino que estaba enfermo, para el amigo o para el desconocido. Es decir, mi mamá siempre decía, tiene que haber comida para quien la necesite. Tenemos que compartir, no las sobras, sino lo que tenemos nosotros. Entonces, al igual que eso, hay que trabajar mucho un sentido de comunidad dentro de la familia, por supuesto, y donde nos rodean, donde las personas sepan que pueden encontrar ese círculo que no necesariamente les solucione el problema, pero sí que les permita saber que no están solos. Así terminamos esta entrevista. Roberto, muchísimas gracias por habernos dado tu tiempo y ojalá te volvamos a tener más adelante en un nuevo diálogo en Buenas Razones para Conversar. Gracias, Mónica, que estén muy bien y muchos éxitos en todo. Hoy estuvo en Buenas Razones para Conversar Roberto Beltrán. Él es docente de gestión de conflictos en la Universidad Técnica Particular de Loja. Además, ha sido miembro fundador de la Cátedra UNESCO de Cultura y Educación para la Paz. Y claro, el tema central ha sido justamente la educación para la paz. Aprendí algo importante en esta entrevista y es que más allá del marketing en el que se habla de proteger el planeta, de impulsar una educación de calidad con valores, con compromiso, con diálogo, con pensamiento crítico, que pasemos del marketing al verdadero compromiso de cada uno de los ciudadanos, que nos miramos, que cambiamos nuestros hábitos, que nos autoevaluamos y que decidimos reconocer el impacto de cada una de nuestras acciones. Ha sido todo por hoy en Buenas Razones para Conversar. Nos vemos en una siguiente entrega. No dejen de buscarnos en nuestra página web www.ipank.org. También búsquennos en nuestras redes sociales @cabipunk. Nos vemos. Hasta pronto.